Los estudios específicos de Luke y de Katz sobre la percepción dieron fundamento a las descripciones de los sistemas sensoriales en el ser humano, la descripción de los sentidos y los sistemas sensoriales en el ser humano. Llámese tacto, oído, gusto, olfato, todos nuestros sentidos. Pero la base conceptual provino de aquí, de la filosofía, un campo o una disciplina de las humanidades. Y, lógicamente, todos habrán oído hablar de este señor Darwin, tan influyente en el conocimiento humano. Entre otros aportes, Darwin creó un sistema para observar los actos de las especies que luego fue trasladado y adaptado para observar los actos del ser humano. En principio se llamó etología, pero luego devino en la base del Manual de Diagnóstico y Tratamiento de las Enfermedades Mentales, DSM, que es mundialmente aceptado y conocido junto con su par europeo, otro modelo de clasificación de los trastornos de la conducta y las enfermedades mentales. Entonces podemos observar cómo hay hallazgos de distinta índole que han confluido para que las neurociencias surjan como un campo de estudio multidisciplinario. Dos menciones entre lo anecdótico y también y el conocimiento. Descartes hacía una distinción entre mente y cuerpo y proponía que el alma, que era algo inmaterial, entraba al cuerpo a través de la glándula pineal. Es decir, que manejaba nociones de que algo aquí arriba servía para más que para llevar cabello. Había otras cosas ahí arriba que tenían importancia trascendental y que apenas estaban sugiriendo. Quiero destacar el aporte de William James. Considero que ha sido uno de los aportes más trascendentales desde el campo de las humanidades para la vida del ser humano. William James escribió los principios de psicología, quizá el primer tratado general de la conducta humana de que se tenga conocimiento. Y hacía unas descripciones de la naturaleza humana y de la conducta que eran muy preclaras. Hay una de ellas que me gustaría decirles acá y que ustedes se la llevaran como una idea en la que vale la pena pensar. William James dijo que si un ser humano cambiaba su actitud, podría cambiar su destino. Hoy día se dice eso mucho, pero se hace poco. Y en el momento en el que él lo dijo, lo primero que le dijeron es que estaba totalmente loco, porque el destino no se podía cambiar. Pero él dijo esa perlita, dejó esa perlita ahí resonando a través del tiempo. Si cambias la actitud, cambias tu destino. Las teorías sobre cómo funciona el sistema nervioso han dado muchos tumbos. Se le ha considerado que el cerebro funciona como un todo, después se consideró que funcionaba por partes, que cada parte del cerebro tenía una función separada. Por ahí todavía veo algunos memes de las múltiples cajitas del cerebro y entonces la comparación entre las cajas del cerebro de una mujer y las de un hombre. ¿Sí? ¿Lo han visto? ¿Sí? El Nothing Box, ¿lo han visto? Una caja exclusiva del cerebro masculino, la caja de no hacer nada. ¿Sí? Pero la teoría que más ha perdurado en el tiempo y la que hoy día se acepta desde neurociencia es la teoría del conexionismo celular
propuesta por el señor Ramón y Cajal. Ramón y Cajal decía que una neurona se conectaba con otra y le enviaba información, y esta a su vez se conecta con otras, ¿sí? No llegó a tanto como describir vías neurales, porque no tenía en ese momento la tecnología para hacerlo, pero en su análisis de lo que estaba observando, él llegó a adelantarse a cómo se organizaban las neuronas y propuso esta teoría del conexionismo celular, que cada día se comprueba más y más. A medida que hemos tenido disponibilidad de tecnología, los que logramos trasladarnos a la época de Cajal, haciendo un ejercicio mental, cuando vemos lo que está apareciendo como evidencia, decimos, este señor era verdaderamente un vidente, porque con unos dibujos de tinta china hechos en un microscopio rudimentario, llegó a proponer toda esta teoría de cómo se conectaban las neuronas para construir funciones complejas dentro del tejido nervioso. Los primeros hallazgos o hallazgos que comprobaron de alguna forma la teoría del conexionismo celular tienen que ver con estudios en pacientes, Adrian y Marshall, sobre los años 30 del siglo pasado, reportaron en un trabajo muy importante de investigación clínica aplicada, reportaron que los estímulos táctiles en diferentes partes del cuerpo producían actividad eléctrica en ciertas regiones específicas de la corteza cerebral. Ellos construyeron los primeros mapas de la somatosensorialidad, es decir, detectaron, identificaron la región de la corteza cerebral donde se registran los estímulos táctiles de toda la superficie corporal. ¿Okay? También Penfield, ya para los años 50, hizo estímulos eléctricos en la corteza cerebral en pacientes despiertos, en cirugía, pacientes despiertos, estímulos eléctricos corticales, y pudo registrar los movimientos específicos que estos estímulos producían en el cuerpo. Entonces hizo el mapa motor, así como Marshall y Adrian hicieron el mapa sensorial, Penfield y colaboradores hicieron el mapa motor, es decir, describieron la zona de la corteza cerebral donde se encuentran las neuronas que dan las órdenes para que nuestros músculos se puedan mover. Luego Posner y colaboradores ya en la última década del siglo pasado tuvieron a disposición la tecnología para demostrar que cuando estamos leyendo o escuchando una conversación o hablando, se producen cambios del flujo sanguíneo y del metabolismo en la corteza cerebral. Por ejemplo, acá tenemos una imagen de tomografía por emisión de positrones. Es una imagen superpuesta con una resonancia magnética de 3 dimensiones. Para la época era un equipo experimental, no existía en las clínicas. La resonancia de 3 dimensiones da la imagen del cerebro y el tomógrafo de emisión de positrones lo que hace es leer radioactividad en oxígeno marcado e introducido en sangre. Entonces, ya por otros tipos de estudio, por otras técnicas, se había hablado, por ejemplo, de que la corteza occipital era la corteza que se encargaba de registrar la vista. Pues evidentemente el señor Posner comprobó que en un paciente despierto que estuviese leyendo, el flujo sanguíneo de la corteza occipital aumentaba. Y no solo mostró eso, sino que mostró que también aumentaba el consumo de oxígeno.
También se describió a alguien que estuviese escuchando una conversación y entonces se activaron cortezas de la zona temporal, corteza auditiva primaria y el área descrita previamente por el señor Wernicke, relacionada con las memorias del léxico, es decir, la base de memoria para producir el lenguaje. Y cuando se le pedía al paciente que hablara, simplemente que dijese alguna conversación, entonces se activaba la corteza motora suplementaria, donde está el área descrita previamente por Broca, que tiene que ver con la articulación del lenguaje.